Describiendo el amor. Continuamos con el estudio de esta carta, de este capítulo en específico, el capítulo 13. Y este es el séptimo sermón acerca de las cualidades del amor. Miren, es increíble cómo en 4 versículos hay tanto aprendizaje, hay tanta profundidad. Por eso nos hemos detenido domingo tras domingo a poder entender qué significa cada una de estas cosas. Y Pablo, de una manera muy magistral, él resumió, describió lo que significa el amor en estos 4 versículos. No de una forma exhaustiva, sin embargo, hay mucho aprendizaje. Y hay algunos que pueden preguntar, pero pastor, amar de esta manera es algo muy, pero muy complicado. Y al exponernos delante de la palabra del Señor y evaluar cómo somos nosotros a la hora de amar, yo sé que muchos han tenido esa pregunta en sus mentes y en sus corazones. ¿Cómo puedo yo amar de esta manera? ¿Cómo puedo amar de una manera de tener paciencia, de practicar la bondad, de no ser arrogante, no ser jactancioso, de no buscar lo suyo, de no hacer cosas de manera indecorosa, de no tener envidia, de no ser una persona irritable, de no gozarme en la injusticia, pero alegrarme en la verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué lo podemos hacer, hermano? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y si tenemos al Espíritu Santo en su corazón, el amor es un fruto del Espíritu. Dios nos da los medios necesarios para que nosotros podamos crecer en esta vida cristiana. Dios no nos deja desamparados, amados hermanos. Dios nos hace nacer de nuevo y nos da los medios para que nosotros podamos crecer. Nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo, nos da lo que es la oración, la lectura de la palabra, nos da una iglesia en la cual nosotros podamos crecer en amor unos con otros. Y para Dios es tan importante crecer en las relaciones, en la comunidad de la fe, porque para Dios la iglesia es importante. Y es algo muy serio. Por eso nuestra responsabilidad es crecer en profundidad en las relaciones dentro de la comunidad de la fe. Eso es lo que nos manda el Señor en su palabra. Por eso nos hemos detenido, hermano, durante 7 sermones estudiando cada verbo que Pablo ocupa aquí para poder describir acerca del amor. Porque sé que es difícil amar de una forma bíblica, pero no es imposible para el creyente. Dios nos ha dado a su Espíritu y nos ha dado su palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser o responder en obediencia a lo que Dios ha instituido en su palabra. Luchar contra nuestra carne, luchar contra nuestro pecado, dejar a un lado el orgullo, practicar la humildad, tener un espíritu enseñable. Si a lo largo de este estudio tú te has dado cuenta que eres una persona impaciente, que eres una persona irritable, que eres una persona envidiosa, es tu responsabilidad luchar con ese pecado, arrepentirte de ese pecado, y ahora que tú ya tienes cuáles son los parámetros que dicen las Escrituras, aferrarte a eso y vivir de una manera para la gloria de Dios. Y eso, hermano, es una responsabilidad de cada quien. A medida que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento acerca de Dios, es tu responsabilidad ponerlo en práctica. Si no lo haces, tú eres una persona negligente, perezosa. Y Dios lo va a condenar eso. Tú tienes que aprender a ser obediente y a ser diligente en las cosas que Dios ha puesto. Amar
es sacrificarse por otros. Por eso dice 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas a nuestros hermanos, por los hermanos. Y Pablo divide este capítulo en tres partes: la importancia o la prominencia del amor, luego las cualidades del amor y luego habla acerca de las permanencias del amor. Y ahorita estamos en las cualidades del amor. Y ahora vamos a estudiar el versículo 7 en esta mañana. Mire lo que dice el versículo 7, dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si usted es una persona observadora, usted se dará cuenta de que hay una palabra que se repite. ¿Cuál es esa palabra? Todo. Pablo lo hace hace uso de un recurso que es la hipérbole. Él exagera algo para destacar, para poder señalar algo. Pero el hecho de que él haga uso de este recurso literario, hermano, no quiere decir que él va a desestimar o va a hacer a un lado todo lo que viene diciendo desde el versículo 4. Tiene que existir una congruencia. Por ejemplo, si dice que el amor todo lo cree, por ejemplo, no está diciendo una credulidad ciega hacia cualquier tipo de enseñanza. Porque hemos estudiado y lo vimos la semana pasada, que el amor no se regocija en la injusticia, no se regocija en la maldad, en la impiedad, sino que se alegra, se goza, se regocija ¿en qué? En la verdad. Entonces no es una credulidad ciega hacia cualquier tipo de falsa enseñanza, no. Pablo no está haciendo eso. Y además, si nosotros pensamos que el todo lo cree implica eso, hermano, estamos también dejando a un lado no solo lo que él había dicho en el versículo 6, sino también el ejercicio que nosotros tenemos que hacer diariamente con respecto a nuestro discernimiento. El discernimiento espiritual que todo creyente debe de practicar. Así que el punto de esta hipérbole o esta figura literaria que Pablo está utilizando en el versículo 7 es destacar algo y se da dentro de los límites bíblicos previamente establecidos. Siempre el amor va a gozarse, va a alegrarse en la verdad. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. Ahora, para efectos de la enseñanza de esta mañana, hermano, vamos a agrupar estas 4 cualidades en 2 grupos. El primer grupo son esas cualidades que van a apuntar hacia el futuro, que sería la segunda y la tercera cualidad, que dice el amor todo lo cree y el amor todo lo espera. Y el segundo grupo lo conforman esa pareja que apunta de cualidades, que apunta hacia situaciones actuales, hacia el presente, al vivir constantemente, que sería la primera y la cuarta. El amor todo lo sufre y el amor todo lo soporta. Así que vamos a estudiar la primera pareja que dice que el amor todo lo cree y todo lo espera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra creer? La palabra creer significa tener confianza. Ahora surge la pregunta, ¿confianza en quién? Recordemos, hermano, que a la luz de su contexto que estamos hablando acerca de esa parte donde Pablo está abordando el problema de los dones espirituales, está hablando acerca de la edificación del cuerpo, él hace referencia a las relaciones dentro de la iglesia. Entonces, a la luz de su contexto, cuando dice todo lo cree, ¿confianza en quién? En nuestros hermanos, en la fe. Confianza en otras personas. En otras palabras, para que usted pueda entender, dar ese beneficio de la duda a esa persona.
El amor, hermano, el amor cree en lo mejor de la otra persona. Una persona que ama verdaderamente no es una persona exageradamente desconfiada. Prefiere errar en confiar mucho en lugar de hacerle confiar poco. Interesante, ¿no? Porque los corintios, en la iglesia de los corintios, había muchas dificultades, había muchos problemas, habían enemistades, habían divisiones entre uno con otros. Y saben, un ambiente así, la desconfianza estaba a flor de la piel. No existía esa confianza entre los hermanos en la fe. Ellos sospechaban del otro en todo momento, tenían prejuicios hacia sus hermanos en la fe. Qué dañinos son los prejuicios, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tenido prejuicio hacia un hermanito en la fe dentro de la comunidad? Donde usted ni siquiera ha hablado con esa persona, pero usted ya lo perfiló. Ah, no, pastor, este hermano es creído, es arrogante, es soberbio, mire cómo camina, mire la cara que hace, mire solo los ojos, solo así no. Hasta la manera, todo arrogante, ¿verdad? Y caminando así. Hermano, si ese hermano así camina. Pero perfilamos a las personas. Hacemos prejuicios de esas personas sin siquiera conocerlas. Pensamos, las cuadramos, le decimos así, 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 así es. ¿Te ha pasado a ti? ¿Alguna vez? Y cuando tú conoces a esa persona, es como una bofetada. Y tú dices, ¿y lo que yo pensaba de este hermano ahora? Totalmente diferente. Esta persona no es orgullosa, al contrario, es una persona humilde. Yo pensaba que esto, y ya cuando empiezas a conocer la vida de la otra hermana en la fe, tú ya todo lo vas cuadrando, hermano. Pero hay prejuicios. Nosotros nos acercamos, empezamos a profundizar en las relaciones, pero en nuestra mente ya marcamos, ya perfilamos, ya cuadramos. Hay prejuicios ahí que tú tienes que luchar con ellos, hermano. Porque mientras tú tengas un gran prejuicio, es bien difícil profundizar, hermano, porque el prejuicio te va a llevar a la desconfianza y la desconfianza lo que va a hacer es alejarte de esa relación. Y si no hay confianza en una relación, hermano, ¿qué sucede? No hay profundidad. No vas a conocer. ¿Te das cuenta lo perjudicial que es o que son los prejuicios? Y Dios te muestra la importancia del amor. Porque la base del amor es el evangelio. Y si es hermano, es hermana en la fe, es un hermano en la fe, es por esa persona Cristo murió. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, obedeciendo al mandato de Cristo, crecer en amor junto con esa persona. El amor todo lo cree. Un amor que todo lo cree, como lo mencionamos anteriormente, no se está refiriendo a una credulidad ciega. Una persona que ama, amado hermano, no cree que lo negro es blanco y lo blanco es negro, sino que como lo estudiamos la semana pasada, esta persona se goza, se alegra, se regocija en la verdad. Lo hace dentro de los límites, parámetros bíblicos establecidos y da el beneficio de la duda. Esta persona no vive de una manera cínica, sospechando de todo el mundo y de todo lo que sucede. Qué desgastante es vivir así, ¿verdad? Desconfiado en medio mundo. Uno no vive en tranquilidad cuando vive de esa manera. Ahora, la pregunta para usted y para mí en esta mañana es,
¿Es usted una persona extremadamente desconfiada? ¿Tú sospechas de todo el mundo? Si la respuesta es sí, hermano, pues la palabra de Dios dice que el amor todo lo cree. El amor cree lo mejor de la otra persona. Increíble, ¿no? Porque para que nosotros podamos crecer en las relaciones debe de existir confianza. Y creo que a manera de aplicación, una aplicación que se me viene a la mente es aquella madre cuyo hijo se aleja del Señor. Aquí hay muchas madres o muchos padres que en determinado momento, algunos estamos iniciando en lo que es la crianza de los niños, otros ya llevan años. Pero ¿cómo tú respondiste al hecho de que había un determinado momento en la vida de tu hijo que él se quería alejar o hija y se quería alejar del Señor? ¿Cómo tú respondiste a eso? Él no quería nada con Dios, no quería nada con la iglesia. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Desistir? Dejar a un lado que como, quieres irte, andate. ¿No creíste? ¿Seguiste? Le hablaste a ese hijo, a esa hija que no quería nada con Dios, de su palabra, de quién es Dios, y modelaste ese ejemplo en tu familia. El amor todo lo cree. El amor todo lo cree. O aquel cónyuge que está en este momento luchando con eso porque el otro cónyuge no quiere acercarse a Dios, no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Cristo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? El amor todo lo cree, pero siempre dentro de los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Porque el amor se goza en la verdad o con la verdad y no se regocija en la impiedad, en la maldad. Cuando yo amo verdaderamente, hermano, y yo no me voy a estar gozando en el pecado. No voy a estar, y lo vimos la semana pasada, que existe ese balance, ese equilibrio perfecto, que las escrituras lo mostraba, y nos fuimos al Salmo 1, fuimos a otros versículos también. Yo no me voy a gozar en la impiedad ni el pecado. No es un amor pasivo en ninguna manera, no es que me voy a quedar con los brazos cruzados. Y nos fuimos con el ejemplo en segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo les dice, miren, no se asocien con él, pero recuerden algo, que él no es su enemigo, sino que es su hermano en la fe, por lo tanto, exhórtale, confróntalo. Si hay algo que está haciendo mal, hazlo ver. Pero dicen, es algo que te debe de mover a ti a actuar, no a quedarte con los brazos cruzados. El gozarme en la verdad implica también usar todas las instancias posibles. La disciplina de la iglesia para confrontar ese pecado. Claro que sí, hermano, la disciplina es misericordia. Es un bien para el creyente. Las autoridades. Y así podemos ir desglosando. Pero el punto es, hermano, que si tú vas a errar, erra del lado del amor. Es decir, confiar mucho en lugar de confiar poco. Porque el amor todo lo cree. Ahora, ¿qué pasa entonces, pastor, cuando hay una persona que a mí me defrauda? ¿Qué pasa? ¿O no te ha pasado a ti? Que tú invertiste tanto tiempo en una relación con un hermano en la fe, una relación de hermandad, profundizaste, pero traicionaron tu confianza. ¿No te ha pasado a ti que alguien traicionó tu confianza, dijo algo indebido acerca de ti, actuaron de manera pecaminosa,
¿Alguna vez tú has sido dañado por otros? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo tú actuaste con ello? ¿Cómo tú actuaste cuando alguien te hizo daño y traicionó tu confianza? ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que naturalmente nosotros hacemos cuando estamos expuestos a una situación así. Yo levanto mi barrera y vámonos. Yo contigo no quiero nada. Tú lastimaste, traicionaste, dañaste mi confianza, entonces mejor aléjate. Eso es lo que naturalmente el corazón pecaminoso es lo que tiende a hacer cuando ha sido víctima o han sido traicionado su confianza, poner barreras. Esta persona jamás se lo voy a volver a entrar en la vida. Sí le perdono. Pero tener este nivel de confianza que tenía jamás. Si tú dices eso, hermano, a la luz de la Biblia, es bien pecaminoso. ¿Pero por qué? ¿Qué hacer cuando alguien nos defrauda? Y ahí dice, la siguiente parte dice, el amor todo lo espera. Lo espera. Una persona que ama mira al futuro. Tú no puedes tener una postura, una posición muy fatalista acerca de lo que te ha sucedido. Alguien traicionó tu confianza y tú dices, no, jamás fue fatalista. Tú no puedes tener una posición así, porque el amor todo lo espera. Y mientras la gracia de Dios esté operando, ningún fracaso humano es definitivo. Ninguno. Si la gracia de Dios está operando, hermano, por más que te defrauden, por más que te traicionen, por más que te cometan cualquier tipo de cosa, eso no es algo final, no es algo definitivo, porque la gracia de Dios transforma a las personas. La gracia de Dios transforma a las personas. Y saben, curiosamente, esta verdad nosotros la obviamos en nuestro caminar cristiano. ¿En qué sentido, pastor? Porque nosotros tendemos a olvidar, a obviar ese aspecto de la santificación en la vida de las personas. Probablemente cuando sucedieron ciertas situaciones en tu vida, no todos estaban en el mismo nivel de madurez que están ahora, hermano. Y nos cerramos de que así como Dios puede hacer la obra en tu corazón, puede hacer la obra en la vida del otro hermano. Y a veces tú guardas eso en tu corazón. Eso provoca el rencor. Pero el amor, como lo vimos anteriormente, el amor no es resentido. El amor no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. Y tú te quedas con esa idea de ese hermano de hace años, de algo que te cometió, de algo que te hizo. Y tú estás obviando que si esa persona ha nacido de nuevo, Dios puede transformar su corazón. Y si Dios lo transforma, hermano, son cambios que perduran. Pero lo obviamos que estamos en ese proceso en la madurez. Y nosotros no podemos rechazar el hecho que Dios sigue transformando los corazones de las personas. Y gloria a Dios porque Dios transforma los corazones. El amor o el corazón que ama está consciente de ello y por eso es que es optimista en cuanto al progreso que puede resultar del crecimiento espiritual. El amor todo lo espera. ¿Saben? Pero a veces el orgullo gobierna nuestros corazones. Y cuando el orgullo gobierna el corazón, también gobierna la impaciencia. Los resultados no están en nuestras manos, pero sí en las manos del Señor. Y es en Él que está puesta nuestra confianza. ¿O no te ha pasado a ti
y ahora tú tienes una amistad muy cercana con una persona a la cual tú tuviste un problema muy fuerte en el pasado. Que eso es lo hermoso de esto, hermano. Que Dios nos pone en un lugar donde Él está haciendo la obra continuamente en cada uno de los corazones de aquellos que forman parte de la iglesia. Y ahí tú vas viendo cómo el Señor va haciendo la obra en el corazón de los otros hermanos. Aquella persona que era una persona irritable, ahora esa persona es una persona paciente, no gobernada por los deseos. Y tú ves aquella persona impaciente. Ahora tú ves cómo la obra del Espíritu Santo está haciendo en el corazón de esa persona y ahora muestra paciencia. Aquella persona que ocupaba su lengua como una metralleta, como una espada para empezar, ahora ocupa su boca, sus palabras o su lengua, son de edificación al otro. Es que eso es lo precioso, porque el amor es un fruto del Espíritu. Entonces tú no puedes estar acá y tener una postura fatalista acerca de las cosas, porque el amor es optimista en cuanto al progreso que puede resultar del crecimiento espiritual. Ya que hay muchos matrimonios dentro de la iglesia que probablemente usted se puede pensar y dice, pastor, ¿y qué sucede con mi cónyuge, llámese esposo o mi esposa, que en este momento está en una situación bien pecaminosa y yo se la hago ver y no veo ni de arriba para abajo? El amor todo lo espera. Si tu esposa o tu cónyuge ha nacido de nuevo, tú le vas a hacer ver las cosas, pero el cambio siempre viene de parte del Señor. Y es algo que nos cuesta porque somos impacientes. Y el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Y la sabiduría es aplicar en el momento justo. Usted sabe cuando el Señor está tratando con su esposa o su esposo. El amor todo lo espera. Con esta oración, Pablo introduce la esperanza. Cuando dice todo lo espera, está hablando poner la esperanza en. La esperanza, hermano, es paciente. Espera que los resultados vendrán si es la voluntad del Señor y no se centra en mis deseos, ojo, sino que se centra en Dios, en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor nunca pierde la esperanza, hermano, porque la esperanza está centrada en aquel que nos amó primero, que su nombre es Cristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando en su trono. Él sigue siendo soberano y Él lo puede hacer si es su voluntad, pero ojo, todo se centra en Dios, en su persona. Dios puede transformar cualquier corazón, pero nuestra confianza está puesta en Él. Aférrate a la esperanza de Cristo. No desistas de esperar, no desistas de amar, porque el amor todo lo espera. Todo lo espera. Yo me acuerdo que hace unos años me contó una mamá, pero me voy a acerca un de su hijo y me decía su mamá, mire, a mí pastor, mi hijo no quería nada con el Señor. Mi hijo llegaba borracho a la casa y eso me causaba tristeza, pero yo le empecé a poner versículos de la Biblia en el cuarto.
y se los ponía en la puerta para que los leyera, y él lo quitaba y se enojaba y yo le volvía a poner, y así empecé a orar mucho por mi hijo y lo invitaba a ir a la iglesia. Yo seguí orando y seguí a- luchando con esto, presentándole la palabra a mi hijo, presentándole el evangelio a mi hijo, hasta que un día mi hijo, el Señor lo llamó y lo hizo nacer de nuevo. El amor todo lo espera. Y con esto yo no quiero decir ni quiero ser una persona determinista que si usted lo hace, Dios lo va. No, porque la confianza se centra en Dios. No en lo que tú deseas, sino en la voluntad del Señor. Y tú aceptas la voluntad del Señor en tu vida, sea lo que sea. El amor todo lo espera dentro de los límites establecidos por su palabra. La esperanza se centra en Dios y no en nuestros deseos. Entonces, hermanos, hay que aprender a esperar en el Señor, y ¿sabe qué? De la mano con que sirve algo muchísimo en todo esto, la oración. La oración. La oración es muy poderosa. Segunda carta a los Corintios 10:15 dice, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros. Poniendo, teniendo la esperanza. El amor confía en la obra de Dios en la vida de las personas. Esto es una tremenda joya, es un tremendo tesoro para el corazón del creyente, hermano. Sabemos que todo lo cree, es decir, que esperamos lo mejor de las personas, no actuamos con exageración en cuanto a desconfianza, ni somos cínicos, sino al contrario, erramos en la búsqueda de una confianza mayor en lugar de estar confiando poco. Y sabemos que todo lo espera, porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, en Dios mismo. Pero ¿cómo vivimos en el presente mirando hacia el futuro? Y eso es lo que vamos a tratar en la segunda parte de este sermón, que apunta a cómo vivimos a la luz de esta realidad. Y esa es la segunda pareja que vamos a estudiar en esta mañana, que es todo lo sufre y todo lo soporta. Todo lo sufre. Esa palabra sufrir viene de o significa tolerar, pero la idea original es la de cubrir las faltas de los demás, cubrir las faltas de los demás. Esto quiere decir, hermano, que el amor tolera todas las irritaciones producidas por las personas más cercanas, producto de su personalidad o sus características personales, de su ingratitud o de cualquier otra falta de consideración. El amor cubre las faltas de los demás. Ahora le pregunto, ¿quién es esa persona cuya personalidad a ti no te cuadra? Dentro de la iglesia estamos hablando. Mi esposo se...
cubrir las faltas de los demás. ¿Cómo actúas? ¿Estás dispuesto a cubrir las faltas de los demás? Y ojo, con cubrir las faltas no quiero decir que no nos vamos a abocar a las instancias que Dios nos da en su palabra. Hemos aprendido, como vimos anteriormente, que no es una credulidad ciega, porque sabemos que el amor se goza en la verdad. Hacemos uso de su palabra y de todas las instancias que la Biblia me manda hacer, dentro de los límites, parámetros establecidos por la palabra de Dios y por las escrituras. ¿Pero estás dispuesto a cubrir las faltas de los demás? ¿Estás dispuesto a que eso que te hace esa persona no permitir que te afecten sobremanera en tu corazón? Es que a mí, pastor, me saca de quicio cuando esta persona hace esto. El problema, como lo vimos cuando hablamos acerca de que el amor no es irritable, el problema no está afuera, hermano. La raíz de la ira, o sea, ese deseo de juzgar, radica, según Santiago, en los deseos que gobiernan tu corazón. Entonces, el problema no es esa persona. El problema lo tienes en tu corazón. Él es tú. Tú puedes estar con las personas que más te irritan de todo y no puedes responder en ira. Porque si eres cristiano y el Espíritu Santo está en tu corazón, entonces hay dominio propio. Y es en la obra del Espíritu que tú puedes controlar. El amor nunca busca lo suyo, no es egoísta. Cuando uno empieza a practicar este tipo de amor, uno deja de centrarse tanto en uno mismo y se centra en Dios, en glorificar al Señor. Dejas de poner tanta exageración o maximizar cuando alguien te hace algo a ti. Tú no eres el centro de esto. Es Dios. Entonces ya dejas de tener esa posición acerca de cuando alguien te hace algún daño, cuando alguien te hiere, cuando alguien dice algo mal de ti. Dejas de centrarte en ti mismo. Porque cuando tú amas, tú pasas por alto la ofensa. Pero eso nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Lo guardamos en el corazón cuando alguien nos hace algo. Uy, cuidadito que no me responda cuando yo le llame, ¿verdad? O que me deje ahí y que no me lea los mensajes y pasan 3, 4 días y usted dice, no, es que este lo vio y no me dijo nada y que desagradecido, qué persona más desconsiderada, yo me tomé el tiempo para poder escribir esto y esto y esto. Y probablemente el hermano, la hermana es muy despistado, despistada, hermano. Se le fue y probablemente no lo hizo con aquel daño que tú piensas que lo hizo, ¿verdad? Para provocar en ti algo. No. Se le fue una persona despistada. Yo creo que más de alguno aquí tiene alguna amistad que es despistada. Pero, ¿estás dispuesto a cubrir las faltas? Y saben, hay algo que lo practicamos constantemente y es que estamos buscando alguna falla en la vida de otros. Constantemente. ¿Para qué? Para sentirnos superiores. ¿Qué hace el amor? Lo vimos. El amor no es arrogante ni es jactancioso. No es orgulloso, pues.
Porque cuando tú amas verdaderamente, tú empiezas a aplicar la palabra de Dios en tu vida y tú te empiezas a parecer más a quién, a Jesucristo. ¿Jesucristo era orgulloso o era humilde? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Cristo. Pero muchas veces andamos buscando la falla en la vida de otros para sentirnos superiores o tener un sentido de justicia personal, de que tú eres mejor persona. Y eso, ¿sabe qué? ¿Cómo lo podemos ver? En nuestros hijos. Yo tengo dos niños. Bueno, un niño y una niña, Lucas y Elena. Cuando Lucas hace algo malo, Elenita ya rapidito va, mamá, papá, Lucas hizo esto, esto y esto, y esto. Y Lucas solo se queda así, ¿eh? Pero también él se la devuelve cuando es la niña la que ha hecho algo. Desde pequeñitos, hermano. Y no es que nosotros con mi esposa le hemos enseñado eso a los niños, ¿verdad? De ninguna manera. Sino que ya vienen empaquetaditos, recién hechos, pecaminosos, con pecado, así vienen. Pero siempre buscamos exponer, ¿no es cierto?, las fallas de otros. Corremos y buscamos exhibir, que se dé cuenta medio mundo, para sentirnos superiores, como para decir, él lo hizo, pero yo no, papá. Y es curioso porque también de grande muchos adoptamos las mismas actitudes. Ese cónyuge que cuando habla con otras personas solo dice cosas malas del otro, llámese su esposa o su esposo. En todas las pláticas siempre sale a luz los errores, las fallas, los pecados de su esposo, todo, siempre. ¿Eso es amar para usted? Y ojo, hermano, yo no quiero también irme al extremo, ¿verdad? Tampoco, no quiero decir que no nos podamos abocar a las autoridades, a la palabra del Señor, confrontar, exhortar, la disciplina, no, porque no estoy diciendo eso, que no lo podamos hacer, porque el amor sí se goza en la verdad, sino que más bien estoy diciendo aquellas conversaciones que en todo momento es ver las fallas de su esposo o de su esposa, siempre. El amor cubre las faltas de los demás. Creo que harías más si tú te sentaras con tu cónyuge y se lo hicieras ver. Que le hagas ver las cosas en la verdad, en el amor de Dios, en humildad, como un alma preocupada por el crecimiento de tu cónyuge. Interesante. Dice Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Cuando usted ama verdaderamente de la forma como la Biblia enseña, hermano, hace un lado las fallas de aquel que ama a usted. Porque el amor, usted entiende que el amor exhorta, el amor confronta, el amor advierte, el amor disciplina, el amor cubre, no exhibe. El chambre, los chismes, eso no hace una persona que ama. Una persona que ama no explota, no condena, porque el amor cubre las faltas. Qué cualidad tan preciosa esta, ¿verdad? Todo lo sufre. Ahora bien, y ahí dice,
el último del versículo 7 dice que el amor todo lo soporta. La última cualidad. ¿Saben la diferencia entre todo lo sufre con todo lo soporta? Que todo lo soporta apunta hacia el futuro, mira hacia el futuro y al regreso de Cristo. Como un incentivo, como un motivante para enfrentar las fallas que provienen de otras personas. Hermano, estamos en una comunidad de fe que por la gracia del Señor Dios nos tiene aquí para crecer juntos, pero somos pecadores. Más de alguna vez, hermano, vas a ser dañado, lastimado por el pecado de otros. ¿Qué esperas tú? Pero parece ser que cuando nosotros, en la medida que tú vayas profundizando en las relaciones dentro de la iglesia, más vas a estar expuesto a los pecados de tu hermano. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer cuando aquella persona a la cual yo he invertido tiempo explotó y me dijo un par de cosas? El amor todo lo soporta. Con miras al futuro, al regreso de Cristo. Y ese es un verdadero incentivo ¿para qué? Para cubrir las faltas o las fallas que provienen de otras personas. La palabra en griego para soportar significa perseverar, mantenerse firme, resistir, permanecer, quedarse. Y saben, esta palabra tiene un trasfondo militar, es decir, estar posicionado a la mitad de una batalla en una situación muy violenta. Estás en el meollo de la guerra, del conflicto. Esa es la idea de todo lo soporta, mantenerse firme en medio de una situación adversa, en medio de una guerra. Perseverar, permanecer, quedarse. Una persona que ama en medio de una oposición fuerte, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, de odio, de pérdida, de soledad, esta persona se mantiene firme y se mantiene en pie y todavía sigue amando. El amor todo lo soporta. Una persona que ama en medio de las dificultades persevera. Se mantiene firme y persevera en medio de la adversidad. ¿Dónde estaríamos nosotros, hermanos, si no fueran por las dificultades en nuestras vidas? ¿Dónde? ¿Saben? Cuando uno como matrimonio afronta diferentes dificultades, esas dificultades lo que hacen es unificar el matrimonio. Cuando existe dolor, cuando existe sufrimiento, eso une el matrimonio, hermano. En sobremanera. Igual en la iglesia. Cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, ¿qué hace el cuerpo de Cristo? Mantenerse unido, mantenerse firme, soportar, perseverar en medio de una oposición. Acuérdense, el trasfondo militar está en el meollo de la guerra, en el meollo de la situación y usted se mantiene firme. Soporta. Persevera. Una persona que ama, persevera en medio de las circunstancias adversas. El amor sigue adelante porque confía en Dios en todo momento. Tiene en perspectiva, tiene en mirada que el futuro regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que le impulsa a seguir adelante en esta vida. Y gloria al Señor por ello.
porque confiamos en Él, nuestra esperanza es Él, pero el origen de esa actitud radica en el futuro de Cristo, en la garantía de una recompensa cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo por su iglesia. Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Dice el versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho ¿qué? ¿A qué? ¿Por qué es una esperanza viva, hermano? Por Cristo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia, y las características de esta herencia es que es incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes mediante la fe. Ustedes son protegidos por el poder de Dios. Miren, somos guardados, dice la Reina Valera, por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual ustedes se regocijan grandemente en la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pedro empieza a hablar acerca de una iglesia que está siendo perseguida y les dicen, miren hermanos, esta persecución, hay características de este tipo de pruebas, amados hermanos. Es por un poco de tiempo, las pruebas tienen cierta duración. Y si pasas toda la vida con esa prueba, gloria a Dios, siempre es una corta duración en comparación con la eternidad. Las pruebas por un poco de tiempo, si es necesario, lo segundo que dice Pedro, ¿quién determina si necesitamos eso? ¿Usted o Dios? Es el Señor, es Dios, siempre es Dios. Sean afligidos con diversas pruebas. Las pruebas vienen a nuestra vida para afligirnos. ¿Para qué? Para que a través de esa aflicción nosotros recurramos ¿a quién? A Cristo Jesús, a nuestro Dios. Y son diversas, hay de todos los colores, hay de todos los sabores. Para uno puede ser un desempleo, para otro puede ser una enfermedad, qué sé yo. Pero son diversas. Y es Dios quien determina eso, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes ¿qué? Lo aman, y quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. El amor todo lo soporta, porque nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios siempre. Por eso nos mantenemos firmes. Por eso en medio de una circunstancia adversa nos mantenemos firmes. Porque si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano. El amor todo lo soporta. Y es interesante, y con esto ya voy aterrizando, que Pablo finaliza esta porción haciendo alusión a cómo él inició. ¿Cuál fue la primera cualidad que vimos en el versículo 4, hermanos? El amor es paciente y el amor es bondadoso. Esa capacidad de soportar una y otra vez, así definimos, ¿verdad?
una y otra vez las injusticias. Pero viene Pablo y la última cualidad que él ocupó, que es todo lo soporta del versículo 7, le agrega algo más. ¿Por qué nosotros podemos tener paciencia? ¿Por qué nosotros podemos soportar? Porque estamos esperando el regreso de Cristo. Y ante este problema al cual él se está enfrentando con la iglesia de Corinto, de los dones espirituales, le vuelve a decir a los corintios, el problema, la raíz del problema de esta situación que ustedes están asimilando, están enfrentando, es por la falta de amor entre unos con otros. Porque el verdadero amor, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, el verdadero amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el problema de la iglesia de Corinto, es lo que le estaba tratando de mostrar Pablo. Dios quiere una iglesia que se caracterice por ello, por amar verdaderamente una forma bíblica. Finalizo con la pregunta con la cual inicié esta porción de las Escrituras hace 7, 8 semanas. ¿Qué significa amar para ti? Yo quiero que tú evalúes en lo que quede de la semana lo que tú pensabas que era amar y ahora, luego de este estudio, 7 sermones, que tú puedas definir qué significa amar de una manera bíblica. ¿Qué significa amar, hermano? Pablo lo desglosa de una manera magistral y preciosa. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, mas se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y tú probablemente puedes decir, pastor, yo sí amo a Dios, pero no amo a la iglesia. ¿Existe eso según la Biblia? ¿Tú puedes amar a Dios, pero no puedes amar a tus hermanos en la fe? Eso es algo que no es compatible, que no es congruente, hermano. Tú amas a la iglesia porque amas a Dios. Tu amor por tus hermanos, hacia tus hermanos en la fe, fluye de tu amor hacia Dios. Cristo nos amó primero. Entonces, hermanos, Dios nos tiene aquí a nosotros para poder crecer en una comunidad de la fe. Ama a tus hermanos de una manera bíblica. Es que no me nace, pastor. No me nace, que me han hecho tanto daño. Hermano, el amor no busca lo suyo. Mejor, en lugar de decir, no, es que no lo puedo hacer, pregúntate, ¿cómo puedo yo amar de esta manera? ¿Cómo puedo empezar a amar de una forma bíblica a mi comunidad en la fe, a mis hermanos en la fe? Y recuerda 3 aspectos que para mí son esenciales para poder crecer en el amor. En primer lugar, hermano, recuérdate que es un mandato de parte de Dios. Es un mandamiento. O sea, no es negociable para Dios, pues. Es un mandato. Y nosotros, como su pueblo, nosotros como su iglesia, ¿qué hacemos ante el mandato del Señor? Obedecer. Obedecer lo que dice las Escrituras. Entonces, en primer lugar, reconoce eso, hermano, que es un mandato de parte del Señor amar de esta manera.
Segundo lugar, reconoce que amar es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Reconoce que es parte del fruto del Espíritu. Y en tercer lugar, sé intencional en practicarlo. Queremos crecer, queremos aprender, queremos cultivar el amor unos con otros, practiquémoslos. Pero para practicar, tiene que haber una intención, ¿no? Empezar a actuar de esta manera. Como en la iglesia de Tesalónica, ¿se recuerdan? Una iglesia ejemplar. Una iglesia a la cual Pablo escribe. Y es mi oración y es mi deseo que como iglesia podamos crecer en el amor, cultivar el amor, crecer en el conocimiento de Dios, pero también en el amor los unos con los otros, cuidándonos, exhortándonos, acompañándonos los unos con los otros. Esta vida es muy difícil, es muy difícil, amados, vivir esta vida sola. Siempre necesitamos, porque así Dios lo ha diseñado. Es la manera como Dios lo ha establecido. Y si Dios lo ha hecho así, nosotros debemos de obedecer. Pero es mi oración de que como iglesia podamos cultivar y crecer en el amor. Así como la iglesia de Tesalónica. Dice en 1 Tesalonicenses 3:12 y 13. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.